cerrar, espero que llegue a $4.000 Ethereum posiblemente estos días. Hoy estamos en 4.100 y pedazo, pero yo cerré como en 3.900. Que hubiera podido ganar un poquito más, sí, pero pues son cosas que yo no tengo la varita mágica para saber en qué punto exacto debo salir. Pues cierro mi posición porque en ese momento lo requiero. Digamos, yo complemento ahí, Carlitos, es muy importante entender qué pasó cuando llegó Donald Trump con el tema de aranceles. El mercado se vino abajo menos un 50, menos un 40%, pero si vemos ahora, ya está en nuevos máximos históricos. ¿A qué voy con este mensaje? Creemos en nosotros mismos, Nicolás, Kelly, Santiago, Carlos. Hay que confiar en lo que hemos preparado, en lo que hemos estudiado y en que la bolsa de valores siempre va a tener una oportunidad o de entrada y también de salida, ¿sí? Digamos, hay que entender también en qué etapa podemos ir liquidando posiciones. Y como mencionaba Carlos, muchas veces nos podemos quedar atrapados de pronto, no, estamos en euforia, creemos que nos va a dar más beneficio, entonces es importante ir sacándole al mercado, ¿sí? Así como muchas veces hemos entrado y hemos tenido de pronto una mala gestión, hoy es momento, y lo vamos a ver desde los gráficos, cómo sacarle ese beneficio y si aún estamos a tiempo de seguir invirtiendo, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo acá los gráficos. Voy a compartir de pronto ahí una imagen y me confirman si la alcanzan a ver. En este momento, pues, Santiago se enfoca mucho en el mundo cripto, Carlos es un trader espectacular en el mundo de las acciones, enfocado pues también en materias primas como el oro, pero en el caso mío es muy enfocado también en Bitcoin y en Ethereum, ¿verdad? O sea, que son como las dos potencias. Miren, a Bitcoin, después de que llegaron el tema de los aranceles, Bitcoin llegó a los $98.000, ¿sí? Estábamos entre la zona de los 110.000. Llegamos a esta zona de acá y bajamos con mucha fuerza de 110.000 hasta los 75.000, que fue todo el tema de aranceles y negociaciones. Después el precio subió y llegó, es que una guerra, ¿cierto? Que Israel, que el ataque de acá, eso solamente son manipulaciones económicas. Entonces hay que ir aprendiendo el juego, si es un buen momento para uno entrar o no, ¿sí? Pues en el tema cripto hay que entender los ciclos, que vienen etapas alcistas y etapas bajistas, ¿verdad? Entonces, mire que después de que Bitcoin en el 2025, en abril, hace unos 3, 5 meses, estaba valiendo $75.000, pasamos a los 116.000, ¿sí? Claramente estamos en una gran tendencia alcista, pero ahora el que se empieza como a consolidar es Bitcoin y vemos la segunda participante que es Ethereum, que es la que va comandando en estos nuevos meses. Vimos de cómo los aranceles nos empezaron a implementar miedo y vimos pasar a Ethereum desde los $4.000 y bajamos a los $1.400. Más ¿sí? de la mitad, una cosa de loco. ¿Qué desvalorización tuvimos ahí? Menos 65%, ver su portafolio menos un 65%, muchas personas entraron en miedo, entraron de pronto en depresión, de pronto con ganas de liquidar, de pronto no, esto no es para mí, esto es una estafa, porque de ahí cuando nos tocan el bolsillo, ahí es cuando nosotros decimos, estoy en pérdida, esto no funcionó y me voy. Pero los que fuimos valientes, como Carlos, como nosotros, como ustedes que están aquí presentes, que destinan un tiempo de su vida en aprender, realmente van a ver los resultados en un corto plazo, mediano o amplio, ¿verdad? Entonces vimos esta gran oportunidad, muchachos. Ethereum en 1.400 desde abril y poder verlo hoy en día en los 4.200, o sea, está ya superando un máximo. En este momento es un 200% de rentabilidad. No lo veamos desde ese lado, veámoslo más bien desde la confianza propia como inversionista. Santiago, hablo por Santiago, muchas veces a mí me dio miedo. Claro, yo ver mi portafolio caer un menos un 60%,
¿Eso qué genera? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién me puede ir comentando ahí en los comentarios? ¿Eso qué genera cuando tú tienes una inversión, digamos, $10,000 y verlo en 3,000? O sea, ¿usted qué haría? Carlitos, ahí opíname tú mientras tanto, mientras No, los compañeros comentan. usted y yo la sabemos que la hemos vivido, que incluso el año pasado cuando estalló el tema, ¿se acuerda? El tema de guerra y todo, que mucha incertidumbre, vimos nuestros portafolios muchísimo, muy abajo de lo que teníamos precio promedio. A usted lo que le genera es un miedo y le genera incertidumbre. Y esa incertidumbre genera en usted estrés. Pero ahí es donde yo le digo a usted que si usted no, o sea, este negocio lo transforma usted mentalmente, que si usted no adquiere unos hábitos donde usted vaya al gimnasio o practique la meditación o haga cosas que lo enfoquen a usted en tomar unas decisiones acertadas y no actuar bajo el miedo o en el caso contrario, ¿qué puede pasar? Que puede uno actuar en la emoción de la codicia, pues vas a cometer muchos errores. Por eso uno tiene que estar muy equilibrado mentalmente en este negocio, si de verdad quiere dedicarse a la bolsa, a los mercados bursátiles, a arriesgar. Digamos, aquí yo leo los comentarios, Nicolás dice, mucho miedo, Sí, tenemos mucho miedo, estrés. estrés. Tenemos Kelly nos dice, tristeza y rabia. Claro, da frustración usted decir, he estudiado 10 años en la bolsa o he estudiado 10 años en cripto y yo invierto y se me cae el portafolio. No es tu culpa, solamente sigue confiando en ti. Muchas veces tenemos esa incertidumbre de pronto, ¿será que estoy haciendo las cosas mal? ¿Será que esto sí es para mí? ¿Cuántas veces hemos dudado de nosotros mismos? ¿Será que este es mi camino de inversionista o yo tengo que seguir trabajando y laborando en una empresa? ¿Cuántos nos hemos preguntado eso? Yo me lo he preguntado, he dudado de mí, pero automáticamente yo digo, hey, no, Santiago, tú vienes estudiando, te estás preparando, estás haciendo las cosas bien. Y hay una cosa muy linda que me gusta mencionar, muchos aquí llegamos por dinero porque pues la bolsa de valores es donde se mueve todo el dinero mundial y entramos por dinero, pero nos quedamos por conciencia, nos quedamos por lo que decía Carlos ahorita, que el amor propio, la autoconfianza, creer en nosotros mismos, qué estamos pensando, ¿sí? Entonces, esto es lo más bonito y que les quería compartir. Entonces, ahora complementando con un análisis del mercado, hay que entender el momento, si ustedes han escuchado sobre migración, sobre en qué momento comprar Bitcoin y en qué momento invertir en Ethereum, ¿verdad? Ahora, aquí estamos viendo un claro ejemplo, justamente el día de hoy, es maravilloso. Vemos de que Bitcoin ya no está subiendo nada, está hasta en negativo, menos 0,1%, y Ethereum está subiendo un 5%. ¿Alguno de ustedes sabe por qué un activo está subiendo más que el otro? La respuesta es porque Bitcoin no está subiendo y ahora el protagonista es Ethereum. Sucede de que, digamos, en Bitcoin, muchas personas empiezan a migrar o a hacer pasar sus Bitcoin a Ethereum, por lo que ya viene la llamada al season, o lo que podemos definir como el protagonismo de los activos empieza a ser diferente. Ya hay algo que se llama la dominancia. Entonces, la dominancia, ¿qué significa? Es cuánto interés tienen las personas en Bitcoin. En este momento, pues en junio, vimos de que Bitcoin subía más que Ethereum. Igualmente pasó desde el año 2024. Vimos de que el protagonista era Bitcoin, tenía mucha dominancia, la gente solamente creía en Bitcoin, 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 hasta apenas desde el 27 de junio. Esta tortica o este gráfico de la dominancia significa el interés de la humanidad en dónde están invirtiendo las personas, en dónde se está yendo el dinero. Entonces, el 66% lo tenía Bitcoin. Todo el dinero pues, del mundo cripto, el 66% de la capitalización estaba en Bitcoin. Pero ahora vemos cómo ha venido cayendo. Cuando el gráfico de la dominancia cae, significa que el dinero que la gente estaba metiendo en Bitcoin se la está retirando, se la está llevando, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde creen ustedes? Se la está, Entiendo.
empieza a migrar al resto del mercado cripto, a todas las altcoins, como cascada empieza a fluir todo ese capital. ¿Sí o no? Exacto, totalmente. Digamos, primero empieza con Bitcoin. Primero todo el año va a estar en Bitcoin, pero ahora el resto de esta etapa final, porque no les he contado, todos los mercados tienen ciclos de subida, o sea, de tendencias alcistas, y después viene un gran mercado bajista, que es lo más natural. Es como el ser humano está alegre, pero después está en tristeza o está en rabia. Eso mismo pasa aquí en los mercados, que Bitcoin va a dejar de ser relevante y empieza la segunda al mando, que es Ethereum. Y después de Ethereum, que es como la madre, vienen los hijitos, que son sus altcoins como Avalanche, como BNB, como Arbitrum, sí, vienen unos hijitos que vienen detrás empezando a buscar esa valorización. Entonces, muchachos, desde, no es punto de recomendación, nunca he aconsejado pues a invertir, pero pues desde lo que yo hago o lo que me ha funcionado a mí es, en este momento hay grandes oportunidades en Ethereum, muchos me dicen, ve, está muy alto, sí, está muy alto, tienen que tener cautela, pero en una entrada rápida y salida hay muy buenas probabilidades porque apenas estamos rompiendo este máximo histórico, ¿sí? Desde el 2021, muchachos, o sea, llevamos bastantes años esperando este momento de que el precio fisurara ese máximo, que estábamos aquí en los 4.000, nos falta llegar a los 4.700. Apenas lleguemos ahí, créeme que Lo va a hay... romper. Dime. Lo va a romper. Exacto, lo va a romper y el momento en que lo rompa, imagínense ustedes muchachos y muchachas, desde el año 2021 Ethereum nunca había superado estos 4.200, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Llevábamos 5 años en una zona lateral, ¿sí? ¿Qué es una zona lateral? Donde tú te estás como guardando, es como cuando tú vas tienes tu carro y llegas a una bomba de gasolina, a echarle gasolina para tomar un destino. Ethereum llevaba 4 años esperando ese destino o echándole gasolina o combustible para tener un movimiento. En este caso, el movimiento es muy probable alcista. ¿Sí? Carlitos, ¿tienes algo por contarnos mientras tanto para compartir la palabra? Parce, pues vea, hablando pues de lo que usted estaba comentando de Ethereum, a mí sí me gustaría compartirles algo de yo como tengo, digamos, mi gráfico para que puedan tener también una proyección de por qué decimos que, bueno, va a subir. Pues yo bajo mi análisis, yo tengo mi gráfica bien rayada con mis proyecciones y todo. Entonces, por eso, digamos que decimos el precio va a subir, pero no es porque sí, digamos que hay un trasfondo detrás y pues me imagino que a alguno de acá le puede interesar, les puede servir información para de pronto tomar una salida más adelante o tomar una entrada y proyectarse, ¿sí me entiende? Sí, no sé si se pueda compartir la pantalla por acá desde Sí, sí se puede. sí, ahí está, al lado del emoji, hay un computador con una flechita, ahí aparece. ¿Ves? Tan raros. Te metes al Meet y ahí puedes buscar ese logo. Yo les voy compartiendo y contando, pues desde mi experiencia, les venía diciendo, es muy importante tomar ganancias. ¿Cuántos de ustedes ya están dentro del mercado? Quiero que me comenten uno, si ya ustedes están dentro del mercado. Y quiero que me comenten dos, si en el momento no tienen nada invertido ni en cripto, ni en Bitcoin, ni en Ethereum. Me comentan el número dos para saber si eh, no han invertido o están en el proceso o qué es lo que les ha impedido invertir. Pueden activar los micrófonos, chicos. Dos, Johan Torres, Kelly Blandón. Bueno, no han invertido. El número dos son los que de pronto no han, o en este momento no tienen ni Bitcoin ni Ethereum, no han podido como ingresar, como invertir. Hay que entender del por qué o el para qué, más bien, del para qué no han tomado esa decisión, qué los detiene o qué creencia en tu mente no te ha podido permitir empezar a invertir, ¿sí? Viendo todas las posibilidades que les comentaba, digamos, Ethereum en menos de
de 3, 4, 5 meses ha generado un 200%, ¿sí? Pasar de 1 millón a 3 millones. Ahora veamos la gráfica de acá de Carlos, bien pueda, coméntenos ahí. Están viendo todo, ¿cierto? ¿Tú la ves, Santi? Sí, yo la veo. Esta es la gráfica de Ethereum, como todos muy bien saben, yo todo esto lo planteé yo personalmente, analizando desde el máximo de ciclo, no el anterior, sino el anterior, donde llegó a 1500. Después se puede ver claramente cuando parte las líneas que se ven ahí, cómo el precio vuelve y se cae y entra en un ciclo bajista que dura casi que año y medio, 2 años, y vuelve y se recupera. Y vemos que este máximo de acá fue el ciclo anterior, donde tocamos los $4,925 por Ethereum. Entonces, podemos ver este movimiento y entendiendo los impulsos, entendiendo el tema de la fractalidad, de que el mercado se mueve por impulsos y retrocesos, que los fractales son reales y que los movimientos se producen persiguiendo estos fractales. Y ustedes pueden ver este movimiento de acá, es esta línea que yo saqué de acá, que básicamente es el impulso que hizo desde que rompió el máximo en el ciclo anterior, donde tocó los 1500, y ese impulso que hizo desde los 1500 hasta los 4925 es este impulso que ves acá, donde dice impulso de ciclo en línea verde. Entonces, yo utilizo mucho, digamos que ese fractal de movimiento que se da durante los ciclos de mercado, para más o menos entender hasta dónde me podría llegar el precio en este ciclo en el que nos encontramos, porque yo no puedo esperar, no, que es que el precio va a llegar a 15,000, a 10,000, no, hay que saber más o menos. Entonces para eso nos vamos a la historia, y si ustedes pueden ver acá, yo este mismo movimiento que ustedes ven acá, lo tengo acá, desde que, entonces, suponiendo que en este ciclo que venimos desarrollando todo este tiempo de acá, que empezó de esta zona, si venimos acá y me rompe esta zona del máximo anterior de 4,925, yo esperaría que el precio me tocara, lo tengo pues un poquito ampliado porque digamos que estoy suponiendo que va a llegar a los 12, pero este movimiento lo más probable que me ocurra, lo más real, es que me toque un máximo de $8,000. $8,000 por Ethereum. Es como lo más real y lo más tangible que podría ocurrir. ¿Que podría ser más? Puede ser. ¿Que podría ser menos? Puede ser. Pero yo ya tengo un rango de precio en el cual puedo tomar una decisión y digo, si me rompe, esperaría empezar a liquidar en $5,000, en $6,000, en $7,000 y en $8,000. Y me voy haciendo liquidaciones cada $1,000 a medida que el precio vaya escalando. Lo interrumpo ahí. Qué pena, sí, Carlos. Digamos, menciona algo muy importante. Esto estamos especulando un precio, ¿verdad? Sí, Ethereum puede llegar a los 12,000, puede llegar a los 5,000 o puede llegar hasta los 4,200 que estamos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos de ustedes están positivos? Ustedes ya pueden definir, voy a liquidar un 10% de mi portafolio o voy a quedarme en riesgo cero, invertí 5,000, voy a sacar los 5,000 que invertí y voy a dejar las ganancias, ¿verdad? De eso se trata. Eso se trata un plan de salida. Entonces, ahí lo que Carlos nos muestra es que, digamos, ¿quién aprovechó cuando Ethereum estaba en 1,400? Si aprovecharon en 1,400, en este momento tienen un por 2, tienen un 200%. Entonces, muchas veces queremos más, más, más. Y eso pasa en la vida. Tú te compras una bicicleta y quieres una moto, tienes una moto y te quieres un carro, y el carro una camioneta, y etcétera. Queremos definir muy bien en qué momento podemos sacar ese beneficio desde ese punto de vista de su perfil de inversor. ¿Listo? Muy presentes. Hágale, Carlitos. Síguenos contando ahí. Básicamente era eso lo que les quería mostrar. Lo mismo, lo que usted decía, es muy importante liquidar posiciones a medida que vamos escalando en la subida, porque como les dije yo por el grupo personalmente, esta semana les dije, voy a liquidar, y liquidé en esta zona, eran como los 3,900, no, ni siquiera habíamos llegado al máximo de año 2024, que llegamos a los $4,000.
¿Yo por qué empecé a liquidar en esta zona de los 3.900? Porque básicamente cuando el precio había caído a toda esta zona de acá, a los 1.400, a los 1.500, a los 2.000, yo me la pasé fue comprando. ¿Por qué? Porque lo que decía Santi desde el principio, hay que confiar en sus análisis, hay que confiar en lo que ustedes han estudiado, tienen que confiar en ustedes mismos, no pueden estar pensando que fulanito les dijo esto, que Pepito les dijo esto. Confíen en sus análisis, confíen en sus estudios y verán que eso les va a dar buenos resultados. Entonces, claro, al yo ver que vengo comprando toda esta zona de acá y tengo un precio promedio que ya me tienen positivo, pues empiezo a liquidar parte del portafolio donde saco lo que he invertido y dejo correr el resto, tratando de esperar que el precio me toque estas zonas de acá para empezar a liquidar el resto de lo que hay en portafolio y salir finalmente con unos buenos profits. Puede ser a final de año o a principios del otro. Santi, eso era todo lo que quería aportar. Qué bonito la información que nos estás dando, y es importante, digamos, definir esos puntos tanto de ingreso como esos puntos de salida, ¿sí? Y de que, pues, obviamente, les voy a mostrar, deja de compartir pantalla un momento, les muestro, digamos, los ciclos y lo natural del mercado. Probablemente tenemos desde agosto a más o menos entre noviembre y diciembre, sí o sí, empezar a monetizar, o sea, salir del mercado, empezar a retirar o hacer ventas promediadas y empezar a convertirlos ya en un dólar físico, en un dólar digital, y empezar pues a sacar esos beneficios relativos. Entonces, mire que les voy a compartir un momento aquí la pantalla para que vayan ustedes definiendo su momento de salida, ¿verdad? O sea, nosotros entendemos de que si Bitcoin en este momento tenemos una etapa de salida, ahí me escuchas, me ves, ¿sí? Sí, se escucha. Ok. Acá podemos ver los ciclos que yo tengo muy bien enmarcados y vemos la fase alcista de Bitcoin en el año 2021, que fue una subida desde los 9.000 hasta los 70.000. ¿Sí ves? Acá ya estamos en esa etapa del mercado. Mire que tenemos una zona alcista, la última etapa en este 2025. Y después, ¿qué se viene, muchachos? Pasamos desde el 2021 hasta el 2022 un mercado muy pronunciado bajista, ¿sí? Eso mismo es lo probable que viene por consiguiente. Por consiguiente, después de esta gran subida que llevamos desde el 2022, 2023, hasta la fecha de hoy, después que se viene, ya saben, esta fase. Y acá hablando entre todos, viene ya dentro de unos meses y hay que ir tomando esos beneficios, muchachos. No nos quedemos solamente en que hubiera podido pasar si me hubiera quedado otros meses. Asimismo, hubieran podido ver cómo su dinero se desvaloriza. Entonces, hay que ser muy conscientes en esas áreas y, bueno, seguir compartiendo como del para qué no están tomando decisiones de inversión. Por ahí veo a Johan, veo a Kelly, veo a Nico, y muchas veces esos miedos que tenemos es por no tomar decisiones de pronto desde el ser, sino más bien desde ese miedo que nuestro cerebro reptil, que es el que nos quiere mantener en sobrevivencia, ¿sí? Y para eso normalmente hemos sido programados. Hay que desprogramar todas esas funciones mentales y sacarle como ese amor a invertir y todo lo que tenemos para dar. Quisiera conversar con ustedes. Carlito, ¿les vas a hacer una preguntita a la comunidad? Lo escribo. Sí, o acá lo puedes mencionar o en los comentarios, pregúntales a ver aquí a los muchachos qué es lo que los ha detenido, qué es lo que se les ha dificultado, ¿sí? No, yo sí tengo una pregunta. Chicos, ¿ustedes qué creen que ha sido lo más, si están empezando o ya llevan tiempo, qué creen que ha sido lo más difícil en el proceso de ser inversionista o de ser trader? ¿Qué creen ustedes? Pueden hablar o pueden escribirlo por el chat sin miedo. Empecemos por nosotros. Yo, digamos, empiezo por mí, digamos. ¿Qué es lo más difícil que yo haya transitado? Es, digamos, estudiar muchísimos años y después ver el mercado caer. O sea, yo decir,
me he preparado, soy juicioso, leo, investigo y después el mercado me da ese regalo de ver el precio caer. Y yo digo, ¿será que esto sí es para mí? A veces me cuestiono mucho, y yo digo, y después Dios y el universo, la vida me da la razón y me dice, tranquilo mi muchacho, mi amigo querido, después viene la luz y vea que el precio vuelve y sube. ¿Sí ves? Mire que después de uno vivir una caída del mercado y hemos estado presentes, porque Carlos y yo hemos estado presentes en los momentos malos del mercado, que muchos profesores se pueden ir, nosotros hemos estado ahí, hey, muchachos, para adelante, vamos, que el mercado da oportunidades y de eso se trata. Entonces esa es mi dificultad. ¿Alguien quiere compartir mientras Carlos comenta la de él? La mía ha sido el controlar mi mente. Para mí ha sido un reto, un desafío cuando se han dado los momentos de incertidumbre fuertes y mirarme en el espejo y decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que liquido? No, me voy a aguantar. Es como en esos momentos de tensión, cuando uno está así eufórico, bajar y estar en calma. Eso ha sido como lo más difícil que yo he tenido que sentir, como el tener que controlarme en esos momentos, porque es muy fácil, estamos a un clic de cerrar una operación y ya está. Entonces, es eso. Digamos, muy bonito ser vulnerables. O sea, yo acá estoy contando algo que muchos de nosotros vivimos y yo lo vivo y muchas veces no lo expresamos por pena, por miedo, porque la familia nos va a decir algo. Digamos, acá Nicolás nos comparte la constancia que se requiere y además con esa inseguridad de no tengo el capital suficiente para empezar, voy a esperar a tener plata para invertir. Entonces, Nico, mira, hoy en día tú puedes coger, no sé, algo que tú quieras, un producto y venderlo y el beneficio que tengas, ir a invertir $5, porque tú puedes invertir en la bolsa de valores o en Bitcoin o en Ethereum desde los $5. O sea, 20.000 pesos colombianos, ¿verdad? Entonces hay oportunidad. Sí, eso es más como un tema de disciplina y constancia, porque yo les cuento desde mi experiencia. Yo cuando empecé en criptos, yo literal, yo no tenía nada de dinero. Yo vengo de un barrio humilde, un barrio popular en Dos Quebradas, Los Naranjos. Y literal, yo trabajaba y cualquier peso que me quedaba, a mí se me metió la cabeza que Bitcoin era para el ahorro, para el ahorro, para el ahorro, y de un momento a otro me empecé a meter más en el cuento, que el trading, que las inversiones, que las altcoins, y yo me puse la tarea juicioso, $50 cada mes, cada 15 días, cada que me sobraba plata, metía 50, 100 o lo que tuviera, lo empezaba a guardar juicioso, y así estuve durante 2 años. Exacto. Qué pena. Yo estuve igual que Carlos, igual que Nico, yo era empleado y era vendedor hasta de tenis. Y yo me acuerdo que yo no me chupaba ni una banana. O sea, yo a veces llegué a un caso extremo, lo hablo sinceramente, pero ese caso extremo me llevó a lo que soy hoy. Y después uno dice, wow, ¿en dónde me encuentro? Y a veces, muchas veces nos quejamos y demás, pero cuando uno tiene claro un destino o por lo menos un método de inversión, como en este caso puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, puede ser la bolsa de valores, el oro, cuando tú encuentras ese destino o ese propósito, tú vas a sacar el dinero de donde salga. Por acá tenemos a Cristi. Yo he tenido criptos, pero vendo muy pronto porque me da miedo que cuando cae o cae muy fuerte. Entonces, ¿yo qué te puedo decir, Cristi? Muchas veces puede ser de pronto no tienes el conocimiento todavía profundo de Bitcoin o de la bolsa de valores, de pronto no tienes el conocimiento y de ahí viene ese miedo, esa incertidumbre o en ese momento en cuando liquido. Sí, en este momento pudiste haber vendido cuando Bitcoin estaba en 90.000 o vendiste Ethereum cuando estaba en 2.000 y quién iba a pensar que iba a subir. Eso pasa porque de pronto no has tenido el conocimiento cercano de los ciclos del mercado, o como Carlos, que es un gran trader, de en qué momento comprar oro, en qué momento liquidar, o Carlos también sabe Bitcoin, todo esto. ¿Qué tienes por decir ahí? Yo. Okay. Sí, a Cristi, de que vende muy rápido, de pronto le da miedo que caiga. No, eso es un tema ya de mentalidad, eso es un tema muy, muy de trabajar la mentalidad, porque a todos nos va a tocar vivir el proceso. Usted y yo lo vivimos el año pasado, cuando nos cogieron esas incluso yo perdí plata el año pasado. Santi sabe que yo lo llamé porque estaba estresadísimo, con unos fondos bloqueados, no podía hacer nada.
me estaban liquidando las posiciones y yo estaba, me tocó llamarlo porque me estaba, lo que les decía, tiene uno que saberse controlar porque está usted a un clic de tirar todo el trabajo que usted ha hecho juicioso durante 1 o 2 años, tirarlo a la basura por el desespero o la emoción que usted siente en 5 minutos. Entonces es un tema más de mentalidad, de estar claro en el proceso, estar claro en cuál es el objetivo y planificar y seguir la estrategia a rajatabla. Sí, digamos ahí también Kelly nos dice la falta de disciplina y cómo el miedo de pensar que si entro en una operación se me va a devolver o voy a perder. Eso primero que nada hay que definir diferentes portafolios. Está el portafolio de invertir en trading corto plazo y está la inversión a un largo plazo, ¿verdad? Exacto. O sea, diferenciar muy bien esas dos áreas, porque cuando tú defines, digamos, yo invierto a no sé, a 1 año, 2, 3 años y yo ya sé que le doy tiempo y no me preocupo por esa inversión, pero ya cuando somos traders hay que confiar mucho en nosotros mismos, la autoconfianza. Hey, se me está dando, digamos, todo el plan de entrada en esta operación, la voy a tomar, o a veces, muchas veces lo dejamos pasar, a veces pensamos que no, eso va a retroceder otro poquito y nos deja, ¿verdad? Entonces eso suele pasar, eso y que lo que decía Carlos, mentalidad, muchachos, hay algo que hay que entender que lo que yo pienso se me manifiesta, hay que entender muy bien que hay que creer en nosotros mismos, creamos en nosotros mismos, nosotros somos creadores de toda la abundancia, muchachos y muchachas. Hoy la abundancia está por todos lados, la prosperidad está ahí, el mejor negocio o el emprendimiento lo tenemos lo más cerca posible, sino que hay que despertar y abrir el ojo y quitarnos todas esas creencias y esas vendas que llevamos tantos años y darnos la oportunidad de lanzarnos como sin miedo al éxito, sin miedo, vamos que todo, para todos hay. Carlitos, dinos. Sí, así mismo es, así mismo. Usted puede tener la oportunidad del año a la vuelta de la esquina con la persona que menos se lo piense usted. Es increíble el universo cómo actúa cuando usted está alineado con su propósito. ¿Quién más sigue? Nicolás, Kelly, la falta, también mira, Kelly está poniendo ahí que la falta de disciplina, como el miedo de pensar de que entre una operación y se me va a devolver. Esas nos pasa a todos, ¿sí o no? Listo. Sí, total, digamos acá Cristi dice, no soy mucho de criptos, he sido más de acciones, pienso que la volatilidad me ha asustado. Digamos, criptos y acciones para mí es lo mismo, cualquier mercado emergente que venga, o sea, no se trata de qué tipo de mercado operemos, es más bien como entender que todo es cíclico, fractal, como nos decía Carlitos ahorita, eso es fractal, que todos los mercados van a mover así por impulsos, retrocesos. Es como seguir trabajando en nosotros mismos, seguir estudiando, prepararnos con mentores, seguir a mentores, pero que sea desde la coherencia, desde ese sentimiento, desde entregar, como en este caso, a ustedes este valor, y mira que lo hacemos desde todo el sentir, para que todos aprendamos, todos tenemos algo para dar, ¿sí? Entonces yo ya desde mi parte les quería compartir eso, ya vamos a ir cerrando, muchas gracias por también interactuar, estar presente, dedicar su tiempo, estos 40 minutos, gracias. Estamos ahí en contacto. Carlitos. Muchas gracias por todo, gracias por su tiempo, gracias por el espacio. El tiempo de ustedes es muy importante, lo sabemos, al igual que el de nosotros es muy importante y hacemos esto con mucho amor para que no desistan, sigan estudiando, proyéctense, estudien, inviertan, que si no fue en este ciclo va a ser en el siguiente, pero las oportunidades siempre van a estar ahí. Y nada, muchachos, que tengan un feliz fin de semana. Ahí, también, qué pena ahí. Están los canales, los que están en mi comunidad se pueden unir a la de Carlos, los que están en la de Carlos, vamos a mandar ahí el enlace por si de pronto quieren o desean profundizar, están también bienvenidos, o si quieren una mentoría de pronto más personal, escríbanos, que ahí es donde se potencia todo el desarrollo de cada uno de nosotros. Y bueno, lo hablamos con mucho amor, muchachos, muchachas, hasta luego. Saludos. Saludos.